Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ella. Mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Pensé que estaba preparado para llegar a Malvinas. No lo estaba. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia. Hay viajes que tienen una gran carga emocional, que no son turísticos, y este es uno de ellos. Estoy en las Malvinas. Todos recordamos qué estábamos haciendo seguramente, mi generación, el 2 de abril de 1982. Apenas llegamos, el guía nos llevó directamente al cementerio argentino de Darwin. No hubo transición. No hubo tiempo para acomodar mis emociones. Entrar en ese lugar fue muy fuerte. Emanaba como una energía difícil de describir. Una mezcla de tristeza, emoción, silencio y memoria. El cementerio de Darwin está en el lugar de la primera gran batalla terrestre de la guerra. El 27 de mayo de 1982, ahí se enfrentaron los paracaidistas británicos y el grupo de tareas de la ciudad de Mercedes del ejército argentino. Muy cerca de donde están hoy estas cruces, hubo combate, hubo muerte, hubo dolor. Estoy acá y no puedo dejar de recordar a Inesita, a mi tía Inés, a mi tío Jorge, a mi papá, mi mamá, mi hermano, en ese momento que era terrible, en el cual nos vendieron. Esto es un viaje con una emoción terrible. La geografía también cuenta la historia. El cementerio argentino de Darwin no fue construido por el Estado. Se hizo gracias a la donación de un empresario argentino, Eduardo Eunequian. Y algo que me impactó profundamente, el cementerio no lo mantiene el gobierno nacional, lo cuidan y lo sostienen los propios excombatientes. Eso por sí solo dice muchísimo. Cada uno de nosotros se acuerda dónde estuvo ese 2 de abril de 1982 cuando nos dijeron que Argentina había tomado las Malvinas. Y se generó como una temible euforia que fue potenciada por los medios de comunicación y por el patriotismo que teníamos. Y posteriormente nos dimos cuenta de que era una guerra, que no era un partido de fútbol, que era una guerra. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Seguirán las 1000 banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver otra sobre tus costas clavadas. Con el correr de los días, el gobierno militar se encargó de hacer prensa. Se construyó una falsa euforia, un patriotismo exagerado, una épica que no era real. La Junta Militar comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, ha recuperado las Islas Malvinas
Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. La realidad, como siempre, llegó después y fue brutal. En el cementerio de Darwin encontré una placa de José Ardiles, un pariente mío, piloto de aviones, muerto en el primer ataque aéreo de la guerra. Acá está la placa de José Leonidas Ardiles. Ahí volvieron de golpe esos 74 días de conflicto a mi memoria. Las charlas con mi papá, las charlas con mi mamá, las charlas con mi hermano Javier, con mi mujer, que de ese momento es la actual, con Graciela Carpintero, y el dolor de su esposa y prima de Ardiles en ese momento. 1982, en mayo del 82, en el primer ataque aéreo de la Fuerza Aérea Argentina, Pepe Ardiles cayó en una isla, pero está recordado en este cementerio de Darwin. Recorrimos los campos donde combatieron los soldados argentinos. Posiciones defensivas, trincheras, restos de armas, cañones abandonados. Pero lo que más me impactó fue el monte London. Ahí se dio la batalla final, la más sangrienta de la guerra. Ahí, en ese lugar, se rindieron los soldados argentinos. Y esto es las zapatillas flecha, que no es que peleaban con eso, sino que las utilizaban para secar sus botas y las utilizaban de noche. Los argentinos estaban acá y tenían que defender esta posición y empiezan a retirarse. Estaban correntinos de aquel lado defendiendo a aquellos dos que se llaman las hermanas, sister to sister, y de este lado empiezan a bajar y acá se rinden. Eso no es historia lejana, eso es humanidad congelada en el tiempo. También pasamos por el hipódromo de las Malvinas, un lugar con una historia increíble. En 1966 un grupo de argentinos secuestró un avión de línea. No había aeropuerto en las islas en esos momentos. El piloto, con enorme pericia, encontró la pista del hipódromo y logró aterrizar ahí. El avión había sido secuestrado por Dardo Cobo y su novia. Luego, indudablemente, fueron arrestados. Pero ese episodio lo cuento porque muestra cuán largo y complejo es este conflicto. Después de recorrer las islas, terminás de entender algo fundamental. La guerra fue un gravísimo error y fue utilizada políticamente tanto por la dictadura militar argentina como el gobierno británico. Antes de 1982, el acercamiento era real y concreto. Había una sede de YPF. La de Líneas Aéreas Argentinas volaba regularmente y tenía una sede ahí. Habían enviado maestras argentinas para enseñar castellano. Y la relación con Comodoro Rivadavia era muy estrecha. La guerra rompió todo eso. Hoy, recuperar las islas por la fuerza es prácticamente imposible. Sus habitantes se consideran británicos, viven como británicos, con las limitaciones propias de vivir en una isla aislada. Su abastecimiento depende del exterior y sus principales vínculos comerciales son con Uruguay y Chile.
la guerra volvieron más de 14.000 soldados argentinos. Durante años fueron ignorados, ninguneados, sin el apoyo que necesitaban. Hoy sabemos que muchos padecieron graves problemas de salud mental. Y aunque la tasa de suicidio entre los excombatientes fue superior a la media del país, ese es otro costo de la guerra. Esto no fue un viaje turístico realmente, fue un viaje emocional, un viaje del recuerdo y de memoria, para mí y para muchos de ustedes. Estar en Malvinas me confirmó algo que sentía. Las Malvinas son argentinas, pero no por medio de la guerra. Nunca más la guerra como herramienta política. Si este relato te conmovió como me conmueve a mí contártelo, si también sos parte de esta historia, deja tu comentario, compartí este video y suscríbete al canal. La memoria no es pasado, la memoria es responsabilidad.